Bueno, esta mañana quiero compartir un texto, un solo versículo, que se encuentra en Daniel 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El título en que vamos a meditar esta mañana es El que conoce a Dios. Señor y Dios, Padre eterno, ya hemos encomendado todo este tiempo y nuestras vidas en este día, pero ahora especialmente quiero pedirte que guíes mi meditación, que sea agradable a ti y que nos enseñes lo que tienes para nosotros en tu palabra, en este día, en este lugar y en esta hora. Amén. El que conoce a Dios. Generalmente se cree o se define una persona que tiene fe como alguien que está sentado pacientemente esperando que sucedan las cosas en las que cree. ¿No se dan la idea de eso a veces? El que tiene fe es el que está. Yo tengo fe de que hoy no va a llover y bueno, me quedo sentado que no llueva. Pero en realidad, esto no es lo que la Biblia describe como la fe. La fe es más bien actuar, vivir de acuerdo a lo que se cree. Hace algunos domingos hemos hablado sobre que encontramos lo que buscamos. No sé si estaban todos, que es lo que, si queremos encontrar algo, tenemos que saber qué es lo que estamos buscando y eso es lo que vamos a encontrar. Y si queremos conocer a Dios, si queremos encontrar a Dios, debemos primero saber quién es Dios, conocerlo para poder encontrarlo. ¿Crees o creemos que tenemos suficiente conocimiento de Dios como para encontrarlo? ¿Crees que hoy tienes suficiente conocimiento de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que conoces a Dios? ¿Cuál es la evidencia que demuestras de que conoces a Dios? Cuando vamos al texto que leí, habla la primera parte a los que no conocen a Dios o al menos con sus hechos lo niegan, como dice Tito 1:16. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. En ese texto está dividido por la palabra más o pero en el medio. Entonces, hasta ahí donde dice pero, hasta ahí habla a los violadores del pacto. Y el primer punto que quiero detenerme, en donde quiero detenerme, es en los peligros para los desobedientes. Peligros para los desobedientes. Y está en esa primer parte del versículo. Y el primer peligro es caer en el engaño. Si bien este texto ya tuvo su cumplimiento en la época intertestamentaria, en la época habrán oído, incluso hay libros apócrifos que son de los macabeos, la época de los macabeos, se cumplió literalmente todo lo que el contexto dice, como Tito, el general romano, entró, incluso sacrificó un cerdo sobre el altar, hizo un desastre.
¿Y por qué llegó a eso? Porque había gente, los violadores del pacto, fueron seducidos, fueron llevados a permitir incluso a que suceda eso. Bueno, cuando se dieron cuenta era tarde, que los había engañado. Seducirá con engaño. Con engaño seducirá. Pero eso no se terminó ahí, porque incluso más adelante, en 2 Timoteo, habla de que en los últimos tiempos serán peligrosos. En 2 Timoteo 4:3, lo quieren buscar, lo buscamos. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Habrá tiempo, y ya es el tiempo, donde el engaño siempre estuvo, pero donde se va a profundizar. El engaño no es abierto y no tiene un cartel. No viene un engañador que dice, yo soy engañador. Cuando ustedes reciben, espero que no haya sido muchas veces, pero si han recibido algún billete falso, no dice abajo, en la parte de abajo el billete, este es falso. ¿Alguna vez encontraron un billete falso así? No, el engaño no está visible, el engaño hay que descubrirlo. ¿Pero por qué está esa advertencia? Con lisonjas. La lisonja se refiere a palabras halagadoras que hacen sentir bien. Qué lindo mensaje, qué linda información que es esta. Elogios excesivos, adulación dirigida hacia alguien con la intención de ganar su favor. Ganarlo, esa es la lisonja. Con lisonjas seducirá. El segundo peligro entonces es ser seducido. Primero es el engaño, caer en el engaño. La segunda es seducido, o ser seducido. La seducción, voy a leer lo que dice el diccionario para hacer más fácil. La seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. Seducción es en aquella época cuando queríamos conquistar, usamos la palabra conquistar a nuestra compañera, a compañero. ¿Qué quiere decir? Seducir es hacerle cambiar de opinión. No nos quería ni ver de repente. Por la gracia de Dios, cambiado de opinión. Bueno, es un ejemplo bueno, pero en este caso, cuando habla de seducción, de que va a engañar con seducción, es hacia la maldad. El objetivo es arrastrar tras de sí a los inconstantes, a los que no están conformes con Dios, con el pacto de Dios, a los violadores del pacto. Esa era la intención de este hombre de maldad. Pero no es que terminó, ya desapareció Tito, no desapareció, no existe más y ya no hay más ese peligro. El peligro sigue vigente, sigue incluso, dice, como ya lo mencioné anteriormente, en los postreros tiempos, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, habrá hombres engañadores, dice la Biblia. O sea, esto de aquí en adelante va a seguir. El engaño está presente y se va a intensificar. Y el tercer peligro es llegar a la extrema rebeldía, como ahí lo define, violadores del pacto. ¿Cómo es posible que los mismos sacerdotes en el templo sean violadores del pacto? Bueno, en esta semana, creo que fue el 2 o 3, el 2, sí, de mayo, leímos Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Se acuerdan lo que pasaba ahí con los sacerdotes? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Cómo servían a Dios? Violando constantemente la ley del sacrificio. Cuando alguien estaba haciendo el sacrificio, iban y sacaban
con un garfio sacaban, ¿sí? Sí, y cuando alguien traía el sacrificio, en vez de esperar a que se queme la grasa, como estaba establecido en la ley, ellos decían, no, yo no quiero carne cocida, yo quiero carne cruda, a mí no me vaya. Bueno, y después otras cosas más que hacían. O sea, y seguían haciéndolo, y su padre tampoco no los reprimió, no los quitó de ese lugar que era Elí. Bueno, los violadores del pacto, eso sería un extremo, y Dios se encarga, como lo vimos también, cómo terminaron. En un mismo día fallecieron, fueron llevados incluso los hijos de Elí, y Elí también, y una nuera. Y después, más adelante, con Saúl, mueren 70 en un solo día, sacerdotes que Saúl mata, por su propia maldad, pero también cumpliendo esa profecía. Dios se encarga de los violadores del pacto. Pero también a otros permite que caigan en el engaño por su propio deseo y su propia maldad. ¿Cómo se entiende esto? Una cosa es que Dios haga justicia, quita a los violadores del pacto, pero otra cosa también es que Él permita que sean engañados. Segunda Tesalonicenses 2. Fíjense cómo lo dice Pablo, Tesalonicenses 2, 10 al 12, segunda Tesalonicenses. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, serían los violadores del pacto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El peligro de la rebeldía, de lo que no amaron la verdad, no quisieron conocer la verdad. Dios permite que sean engañados y llevados por el engaño, por la mentira. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Y la pregunta también que me hago, ¿alguna vez he violado mi pacto con Dios? No es necesario llegar al extremo como los hijos de Elí, ser extremadamente rebeldes y violadores de las cosas de Dios. Pero ¿cuántas veces he hecho pacto con Dios? Señor, de aquí en adelante me voy a dedicar, o voy a dejar de hacer, o voy a servirte de todo corazón. De ahora en adelante me voy a dedicar completamente a ti. Y después termino violando ese pacto que hago con Dios. Dios toma en serio nuestras palabras. No vamos a profundizar demasiado, pero quiero recordarles algo que sucedió en el Antiguo Testamento. No lo vamos a buscar, pero ustedes se van a acordar la historia. Cuando Josué está conquistando, cuando Dios a través de Josué está conquistando Canaán, hay un grupo de personas que dicen, nosotros no vamos a ser vivos. Y bueno, con engaño fueron y se hicieron pasar por personas que eran de lejos, hicieron pacto con Josué. Dios, digamos, no estuvo de acuerdo, le regaña a Josué lo que hizo, porque el otro día se enteraron que no eran personas de lejos, sino que eran de cerca, y esas personas, se me fue el nombre ahora, Gabaonitas, los Gabaonitas, hicieron pacto con Josué. Y bueno, quedó todo ahí. Hicieron un pacto, Josué cumplió ese pacto, después cuando ellos necesitaron ayuda, le llaman a Josué, Josué tiene que ir porque él había hecho pacto a defenderlos cuando los demás cananeos los querían destruir. Pasan los años y en la época de David hay un tiempo de sequía y
David comienza a investigar a ver por qué Dios está enojado y está permitiendo esa sequía. Hasta que se entera de que es porque Saúl había quebrado el pacto y había querido destruir a los gabaonitas. Un pacto que Dios no estuvo de acuerdo, pero era un pacto. Con esto, cuando hacemos un pacto con Dios, cuidamos, porque dice la palabra de Dios en Proverbios, tú te acercas, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que prometes, más vale escucha, más vale estar atento y espera que Dios te hable, cuidado con lo que prometes. Podemos nosotros llegar a ese peligro de ser violadores del pacto que hacemos con el Señor. Empezó con un engaño, sí. Un pacto que comenzó con un engaño. Bueno, la advertencia es para nosotros. Cuidado con lo que prometemos al Señor. Con lo que nosotros, a veces en un momento de emoción, le prometemos al Señor. Más vale no prometas si no vas a cumplir lo que prometes. Bueno, esta advertencia, ¿qué sucede? Chao, Oma. Pero en este mismo texto hay un quiebre. Primero la advertencia para los violadores del pacto, pero hay un quiebre. Volvemos otra vez. A Daniel 11, y ahora hay una segunda parte que divide el texto y dice más, esa palabra más o pero. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En ese tiempo, y siguiendo con la historia que ya les comencé a contar, los macabeos fueron los que se esforzaron. Aunque muchos de ellos fueron muertos, incluso algunos declinaron de su promesa a Dios, pero había un pueblo que todavía estaba firme, que al final vencieron porque se mantuvieron firmes, aunque algunos fueron quemados vivos, se escondieron en las cuevas, fueron quemados vivos. Estos se mantuvieron, se esforzaron y actuaron. ¿Por qué? Porque conocían el pacto de Dios y lo querían cumplir. Bueno, no estamos acá para analizar los macabeos, pero es el ejemplo de esta profecía y ahora vamos a buscar cómo la podemos aplicar para nosotros. El segundo punto, entonces, es el desafío de conocer a Dios. En la Biblia está más de 1000 veces la palabra conocer. Y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, más de 1000 veces en el hebreo es yadá. Es saber, entender, comprender, conocer. Y esa palabra tiene dos acepciones o dos maneras en que se puede aplicar. Una forma es por observación y reflexión. Cuando Noé envía una paloma, y la paloma se va y viene con un brote de olivo en su pico, él dice que conoció que las aguas habían bajado. Él no había medido con un sonar, no había visto por la ventana, sino que él reflexionó, dijo, sí, el árbol está brotando, es porque el agua bajó. Él reflexionó, entonces conoció por esa manera de que el agua había bajado. ¿En qué momento se aplica ese conocimiento? Bueno, Romanos 1, 19, 20 dice que por la creación, reflexionando, todo el mundo puede conocer a Dios. Aunque no tengan nada escrito, aunque no hayan oído, podemos conocer a Dios. Yada,
a Dios. Es una manera de entender esa palabra. Pero hay una segunda, en que es ahora lo que nosotros sí tenemos algo de dónde acercarnos para conocer más a Dios, es saber por experiencia, conocer por experiencia. De hecho, Lucas estaba hablando el domingo pasado de lo que la Biblia usa en la relación íntima, dice, conoció Adán a Eva. Bueno, eso también es conocer es una experiencia, pero en el caso que se aplica conocer en todos los demás contextos es saber, conocer, tener un conocimiento claro de lo que estoy hablando o de lo que yo vivo. Es el fruto de una reflexión, lo anterior, pero en este caso es que viene de la experiencia de los sentidos, conocer. Por eso se usa incluso como paralelo de oír, en Éxodo 3:7, no vamos a buscar los textos, pero cuando conocer por el oír, ver, Génesis 18:21, cuando Dios dice, iré y veré si hay algún justo, o si del clamor de Sodoma y Gomorra que ha llegado hasta mí, dice, y entonces conoceré. Debido a lo que experimentaron los hijos de Israel en el desierto, como Dios los cuidó durante su peregrinaje, que su ropa no se envejeció, sus calzados no se gastaron, los israelitas comprendieron o conocieron que Dios los estaba sustentando, cuidando. La experiencia les demostró, y Dios le reclama eso, lo que leyó Gabriela hoy en la introducción. ¿Se acuerdan? 40 años estuvo disgustado porque no conocieron. Debían haber conocido. Y Dios los estuvo disciplinando y cuidando como un padre. Deuteronomio 8:5 dice que Él los estaba encaminando, cuidando, enseñando para que le conozcan quién es Dios y cómo debe ser temido. Y también ese texto que ya mencioné, leyó Gabriela 95:10, que un corazón desviado puede estorbar la comprensión de este conocimiento. Salmo 95, 10, para tenerlo más presente, si no se acuerdan. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Qué dura palabra. Divagar en el corazón. Como cuando Elías va delante del pueblo de Israel y están los profetas de Baal y dice, ¿por qué caviláis entre uno y otro camino? Si Jehová es Dios, sírvanle, y si los otros son dioses, sigan a ellos. Pero ustedes están entre Jehová, que andan en sus... Estaban conformes, estaban contentos, hasta cierto punto lo dijo Israel, porque Dios los estaba cuidando, les dio el maná, les dio carne, ¿no? Pero estaban divagando en su corazón, no seguían pensando en las cebollas y en los ajos y en los peces de Egipto. En una palabra, no habían conocido realmente a Dios, o no lo estaban conociendo como Él debe ser conocido. ¿Qué es conocer a Dios? Entonces es tener un íntimo conocimiento práctico de Él. ¿Quién es Él? Lo que implica 4 cosas, 5 tengo acá anotado. Reconocer la autoridad de Dios. Conocer a Dios implica reconocer la autoridad de Dios. No como Faraón que dice, ¿quién es Jehová que yo tenga que hacerle caso? Ustedes y yo sabemos sí quién es Jehová, quién es Dios. Y nos ponemos bajo su autoridad. En segundo lugar, lo que implica al conocer a Dios es temer a Dios. Primera Reyes 4,
3. No, perdón, 8:43. Mezclé los números acá. 8:43. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Esta es la oración que hace, ¿quién? ¿Se acuerdan? Salomón. Y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan Yahvá tu nombre y te teman. Conocer a Dios debe llevarnos a temerlo. Tercero, conocer a Dios debe llevar a servirle. Implica servirle. Primera Crónicas 28:29. Y tú, Salomón, este es ahora un poco antes, David hablando a su hijo, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Conoce a Dios, sírvele de todo corazón. Cuarto, reconócelo como tu dueño. Hay una triste, en Isaías, cuando comienza Isaías capítulo 1, es triste como Dios describe a su pueblo. Dice que el buey conoce a su dueño, el asno, fíjense cómo Dios dice, el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no me conoce como su Dios. Qué triste situación. Conocer a Dios implica reconocer que Él es dueño de mi vida. Reconocerle como mi Dios, como mi dueño. Y en quinto lugar también dice, reconoce la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce que Dios es fiel. Cuando Él promete, cumple. Cumple las bendiciones a la fidelidad, pero también cuando promete, cumple el castigo a los violadores del pacto. Tercer lugar, ¿cómo podemos reconocer? ¿Cómo se observa que una persona conoce a Dios? Evidencias del conocimiento de Dios. Volvemos otra vez a Daniel 11. ¿Qué pasa con el pueblo que conoce a su Dios? ¿Qué dice? Y actuará. Se esforzará y actuará. Dos cosas que evidencian que conocemos a Dios. La primera cosa es que te esfuerzas por Él, para Él, y al reconocer que Él es Dios, que Él es tu dueño, le dedicas todo tu tiempo, todas tus fuerzas y todos tus deseos, todo para Él. Te esfuerzas. El Señor, después que se lleva a Moisés, después de haber sido el líder por 40 años, Él elige a un joven que estaba al servicio de Moisés, joven bastante grande ya, y cuando le habla a este joven en los primeros capítulos de Josué, primeros versículos de Josué,
dice varias veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate. Y lo repite varias veces. ¿Y para qué? En el versículo 7 dice, para cuidar de hacer conforme a la ley, o a toda la ley, mejor dicho, recalco, toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esfuérzate. Y no es el único. Cuando él llama a Abraham, él le dice, bueno, haz un altar, quédate ahí donde estás, trata de no tener mucho contacto con tu familia, sírveme porque yo voy a ser una gran nación de ti. No, le da un mandato que debe ir, o sea, o hacer un esfuerzo para ir. Como dijimos al principio, la fe es quedarme sentado como estoy esperando que Dios actúe. No, la fe es acción, actuar conforme al llamado. Gedeón, podríamos mencionar muchos nombres, pero Gedeón decía, no, yo no puedo, mi familia es muy pequeña, yo no tengo ni las fuerzas, ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿No? Ve, esfuérzate. Incluso después él tiene dudas y saca el vellón y dice, bueno, si está mojado, Dios me va a dar la victoria y lo demás está seco. Ahora, no, el otro día dice, no, me parece capaz que era un problema mío de percepción. A ver si es al revés, si todo está mojado alrededor, el vellón está seco. Dios le manda, esfuérzate, toma coraje, sé valiente. Esforcémonos por nuestro pueblo y por nuestro Dios, le habla Joab, y no me acuerdo cuál es el otro, los dos generales que se dividen el ejército cuando fueron atacados en la época de David. Dice, esforcémonos por nuestro Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. No se queda sentado esperando a ver quién se levanta, a ver quién hace. Actuará. El creyente no es llamado a una vida pasiva. Vemos a Pablo describiendo como un soldado de Jesucristo, como un atleta que lucha, como un labrador que trabaja la tierra. El creyente no es el que está, o es el que no es llamado a quedarse llenando los templos, sino que vive en la vida, lucha, se esfuerza. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo la gracia? Si la gracia es un regalo, esfuérzate no por la gracia, sino en la gracia. Tienes la gracia, pero debes esforzarte. No quedes esperando que el mango caiga al lado tuyo para poder tomarlo y comerlo. No sé si está bien la explicación o el ejemplo que estoy dando. Toma una escalera, o un gancho, incluso puede pasar que, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó varias veces, vos le haces el tirón y te viene en la cabeza, puede haber un problema. El esfuerzo es levantarse, hacer el movimiento. El pueblo de Dios nunca fue un pueblo que debía quedarse quieto. Hubo momentos, ¿sí? Quédense quietos y ved la salvación de Jehová, ¿sí? Dios dijo, ahora ustedes se quedan quietos, o le dijo a David muchas veces, ve hasta las balsameras, en una ocasión le dice, rodea ese lugar y quédate quieto que vas a ver cómo yo voy a actuar. Pero él tenía que ir hasta ahí, se esfuerza. Hay cosas hasta donde Dios te permite llegar y debes parar, pero el llamado al creyente es esfuérzate. Más el que conoce a su Dios se esforzará. Así que el conocimiento de Dios te llevará a esforzarte, pero el esfuerzo en sí mismo no es suficiente. Si hago una fuerza terrible, me esfuerzo mucho para levantarme, pero no me levanto. Hago un esfuerzo para leer la Biblia, pero no la leo. Eso no es suficiente.
Esforzarse en sí mismo no es suficiente, se debe agregar la segunda parte que dice que donde se puede reconocer el pueblo que conoce a Dios, ¿cuál es? Actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La palabra es asá, así con H al final, A-S-A-H. Es acción, actuar. Se aplica, cuando en la Biblia lo describe, usa esa palabra de actuar, a la respuesta humana a las iniciativas de Dios o a la solicitud de Dios. Génesis 6:14, Dios le dice a Noé, hazte un arca, y Noé, asá, o sea, hizo, según el pedido de Dios, hizo el arca de madera de gofer. Mismo modo también Dios le dice, hagan al pueblo de Israel, hagan un lugar, un santuario, y el pueblo actúa, hace el santuario. Dice un comentarista, de esta manera el ser humano comunica con sus acciones su compromiso íntimo o su relación con Dios. Actuar es demostrar nuestro compromiso con el Señor. Deuteronomio 4:13. Y hay algo que me estaba dando vuelta esta semana, y es Ezequiel 22:30. Ahí, poquito para atrás de Daniel. Busquemos. Es algo triste en realidad. Porque no había quien actúe, porque no había más conocimiento de Dios. Dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea que se esfuerce. Vallado es una valla, un muro, que haga un muro, y que se pusiese en la brecha en donde está abierto el muro, que se ponga ahí. ¿Para qué? Delante de mí, dice, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. No había nadie que actuara en la época de Ezequiel. No hubo justos, como cuando Dios fue a Sodoma y Gomorra y Abraham le empieza a decir, si hay 45 y si hay 40 y va bajando, y si hay 5 justos, por amor de los 5, yo no voy a destruir a esa ciudad, dice Dios. No hubo 5, no hubo nadie que actuara, que conociera a su Dios y actuara. El salmista en Salmo 119, 126 dice, en otras palabras, Señor, hay que actuar, han invalidado tu ley. A ver, vamos a buscarlo. Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Ven? El pueblo, hay violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pablo le dice a Timoteo, estoy diciendo mis palabras, suelo usar así, se viene complicado, está complicada la situación. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, esfuérzate, actúa. Tú debes actuar. No importa lo que pasa alrededor, no importa si hay violadores del pacto, tú debes actuar. Por lo tanto, la evidencia de cuánto conoces a Dios o cuánto el creyente conoce a Dios es por su actividad en respuesta a la gracia de Dios y a la salvación de Dios, lo que Él hizo por mí. Nos perdonó tanto. Estaría en el infierno por lo que yo
hice, incluso lo que yo sigo haciendo, un solo pecado me lleva al infierno. Pero el creyente es el que se esfuerza y actúa en orando, compartiendo tu fe. No, ayer vimos con el grupo de nuestros hermanos, ofrendando, sirviendo, siendo sal y luz, o sea, un testimonio vivo de la obra de Dios, compartiendo con hermanos. Pero a veces pasa que he oído y he conversado con personas que dicen, bueno, sí, la verdad que ahora estoy en un problema y yo busco a Dios, estoy buscando a Dios. Esta actitud es actuar, es acción o reacción. Yo lo definiría como una reacción. Cuando yo espero a que Dios me lleve al desierto para que yo me humille y lo busque, es una reacción, no es acción. Decimos, sí, yo soy una persona que conozco a Dios y actúo. Cuando estoy en problemas, yo busco a Dios. Lo buscamos como un calmante. Pero en realidad eso no es acción. El que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. No reacciona, sino acciona. Y como conclusión, el engaño de Satanás es real en todas partes, intenso, todos los días. Hay bombardeo constante a través de todos los sentidos o por medio de todos los sentidos, la música, las redes, por medio de actividades, hay tantas ofertas que nos pueden hacer tambalear o entrar en esa disociación o ese punto donde estamos en la duda de que voy a seguir lo que es en consecuencia esforzarme y actuar por mi Dios o voy a hacerle caso a mi carne, a mis sentidos, a mis deseos. Satanás va a buscar, y la advertencia es al final del tiempo, peor seducirnos a violar el pacto con Dios y a moldarnos a las filosofías humanistas. Pero está en nosotros, en todos los días, querer conocer más a mi Dios, a nuestro Dios, que nos va a llevar a esforzarnos y a actuar en consecuencia, como dice Romanos 12:2, le dejo el texto para terminar. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, acción, esfuerzo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, conociendo a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os amoldéis a esta manera de correr, a esta visión humanista, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, conocer a Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos ayude. Señor, te encomendamos nuestra vida. Si realmente me siento muy en falta cuando observo que a veces espero a reaccionar y no a esforzarme y a accionar de acuerdo al conocimiento. ¿Cuánto me falta aún? ¿Cuánto nos falta, Señor? Pero gracias por Cristo, que Él nos vistió de tu justicia, de su justicia, la cual cuando nos acercamos a ti, Señor, y podemos, Señor, decir, perdóname, quiero volver otra vez a ti, Señor, gracias, porque sabemos que tú nos perdonas. Así dice, si confesamos, tú nos perdonas, porque eres fiel y justo.
ayúdanos a vivir actuando en consecuencia a lo que conocemos de ti.